¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche nos acompañan del estudio Baltasar Solano, director del Cuerpo de Bomberos. Director, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad que nos dan de poder compartir con el pueblo salvadoreño el quehacer de nuestra institución. Hay varios temas que vamos a hablar. Ayer una emergencia del edificio de profesionales de la colonia médica. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente ahí? Bueno, es un incendio estructural, es un edificio de oficinas, en este caso habrían consultorios médicos. Pudimos controlarlo en 10 minutos, ese es un tiempo récord para poder extinguir un incendio estructural en un edificio en el cual se generaba en el 4º nivel este incendio. Así que esto es un dato muy importante que destacar, la prontitud con la cual nosotros llegamos y la prontitud también con la cual nosotros extinguimos este incendio. Así que la causa, la fuente y el origen que generó el incendio, estamos todavía afinando detalles en la investigación para poder determinar qué pasó. Y pues no hubieron, ese es un dato muy importante, no hubieron daños personales en este caso, solamente materiales que estamos también en proceso de cuantificarlos con los propietarios. Ahora, la zona es un área de hospitales, de medicinas y todo esto. ¿Podría ser que el tipo de material altamente inflamable hubiese propagado el fuego? Pues la verdad es que la carga de fuego, o quizá en otros términos la cantidad de material combustible o inflamable que se encuentra en este tipo de edificios es muy poca, la verdad. Los incendios que tienen esa velocidad de propagación sorprendente son los incendios que se generan básicamente con productos inflamables, llámese gas propano, gasolina, procesos industriales donde hay químicos, ciner, etcétera. Pero estos edificios administrativos, pues la velocidad de propagación es más lenta por el tipo de materiales que ahí está. Así que ese es un dato muy importante también, porque en edificaciones o en procesos industriales en donde haya productos inflamables o altamente combustibles, si se quiere llamar, pues la velocidad de propagación es mayor. Así que eso también favoreció a que nosotros pudiéramos tener el control en 10 minutos. 25 bomberos y 6 vehículos fueron utilizados para atender la emergencia. ¿Por qué tantos? Bueno, la verdad es que ese es un número importante de destacar en vista que nosotros tenemos 650 bomberos operativos en este momento, entonces ahora sí contamos con ese recurso humano tan valioso para poder responder, en donde antes teníamos 300 bomberos a nivel nacional, ahora tenemos 650 y con una promoción de bomberos en capacitación en este caso, de más de 320 bomberos. Entonces estamos sumando ya aproximadamente con el personal en formación, ya estamos rondando los 1000 bomberos operativos en la respuesta a nivel nacional. Entonces ahora 25 bomberos, tuvimos 6 vehículos de emergencia. Eso destaca la velocidad con la cual ahora respondemos, destaca también el recurso humano en estos incendios, demanda ese recurso humano. Hay un procedimiento que estipula la cantidad de unidades que deben de ir. Nosotros tipificamos los incendios estructurales de acuerdo al nivel. Es un edificio, en este caso de 4 niveles, el cual demanda una respuesta con más vehículos y más personal. Ahora sí lo podemos hacer, ahora podemos emplear este procedimiento en vista que tenemos los vehículos y los recursos humanos disponibles para poder responder. Ahora, la altura a la cual se generó el piso donde fue la emergencia complica el trabajo. Efectivamente, por eso decía, extinguir un incendio tan rápido en un 4º nivel es un trabajo importante de destacar en vista de que hay que subir mangueras al 4º nivel, muchas veces cargadas con agua, y algunas veces pues cuando hay edificios con algunos sistemas instalados, pues es de conectarse al sistema del edificio. En este caso tuvimos que subir con mangueras cargadas, entonces eso demanda un esfuerzo físico aún mayor para poder tener en este caso el control del incendio. Pero lo importante, por eso decía, destacar un incendio estructural en un 4º nivel en donde no habían personas lesionadas, gracias a Dios, pues es una labor importante
y destacarla que tuvimos esa respuesta en 10 minutos. Ahora, ¿había riesgo de que el fuego se pudiera propagar a otros niveles del edificio? Efectivamente, incluso al mismo edificio, porque esto fue en el cuarto nivel, había riesgo de que el fuego bajara, en este caso al tercer, segundo o primer nivel, y que el incendio pues consumiera en su totalidad el inmueble, o que este pudiera propagarse a edificios aledaños. Entonces, el nivel o la cadena de respuesta está en nivel, llamémosle, de importancia. Por ejemplo, nosotros cuando atendemos un incendio, en este caso, pues el primer punto es la vida. O sea, rescatar a las personas si tenemos, en este caso, valga la redundancia, personas involucradas en el incendio. El segundo es evitar que el incendio se nos propague. Nosotros utilizamos dos métodos. Uno es un método directo y otro es un método indirecto. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando el incendio no es de grandes proporciones, pues actuamos directamente al fuego, pero muchas veces evitamos esto en que el incendio se nos propague a otros inmuebles. A eso le llamamos un ataque indirecto, y en este caso pues existía la posibilidad de que se nos pudiera propagar. Y el tercer punto importante es evitar la contaminación, en este caso al medio ambiente. Así que, como por orden de importancia, en un incendio estructural, primero es el salvamento de vidas, el controlar en este caso los daños materiales, y por último el medio ambiente. Así que en este caso no habían personas involucradas, así que tuvimos la pronta acción de controlar el incendio. Nosotros hablamos de dos puntos. Una cosa es el control y otra cosa es la liquidación. Controlar un incendio implica decir, mire, ya está controlado, es que ya no se me va a propagar aún más de lo que lo hemos encontrado. Pero no está apagado. Pero no está apagado. Liquidado es cuando un incendio ya está sin ninguna llama, en este caso sin ninguna fuente de calor que pueda reiniciar. Así que son las terminologías que utilizamos, pero al final controlado significa que no hay riesgo de que el incendio, en este caso, se nos propague. Sin embargo, pues faltaría la otra etapa, que es la liquidación. Hay incendios en los cuales la liquidación, dura más tiempo que el control, porque podemos tener escombros cuando hay estructuras, por ejemplo, algodón. Eso demanda remover toda la estructura para poder liquidarla. Así que muchas veces el incendio se controla en 1 hora, pero la liquidación como tal puede durar 3 o más horas. Y por ejemplo tenemos productos en donde haya materiales orgánicos, por ejemplo, basura, que hace poco tuvimos un incendio en San Miguel, en un basurero. Muchas veces estos incendios pueden durar días incluso, y no es que tengamos riesgo de propagación, pero para poder liquidarlo o extinguirlo en su totalidad, pues demanda algunas veces más tiempo que el mismo control. Ahora, en este caso, veíamos en las redes sociales o en las imágenes de los noticieros a estos 25 bomberos trabajando en la operación, y dentro de ellos habían 3 mujeres que llegaron. Efectivamente, es importante destacar que tenemos más de 100 mujeres operativas, en este caso al servicio de la población salvadoreña. Antes pues destacábamos que la labor o el trabajo de un bombero o de nuestra institución era solo de hombres. Es importante destacar que ahora ya tenemos mujeres, que es un componente muy importante en la respuesta. Entonces, como usted muy bien lo apunta, ayer teníamos 3 mujeres empeñadas en el control y la liquidación del incendio. Ahora, ¿cuánto tiempo podría pasar para saber cuál fue el origen del fuego? Una investigación, por ejemplo, de este tipo, ¿cuánto demora el cuerpo de bomberos y a quién se le entrega esa información? Bueno, nosotros algunas veces podemos tener una hipótesis, incluso trabajando en el control del incendio aún. Y muchas veces podemos tener la respuesta o una hipótesis de un incendio, puede durar incluso 2, 3, 4 o más días. Todo dependerá. Por ejemplo, hemos tenido algunos incendios en donde no hay electricidad, por ejemplo. Entonces, el incendio se investiga desde el momento, y nosotros buscamos algunos videos que incluso pueden estar antes de nuestra llegada. Eso nos puede dar mucha información. Si cuando llegamos al incendio
Preguntamos, por ejemplo, mire, ¿y de qué color es el humo? Eso nos puede dar una pista. ¿De qué color son las llamas? Otra información es si las puertas estaban abiertas, estaban cerradas, las ventanas estaban quebradas o no. Entonces, toda esa información se va recabando y muchas veces todo está destruido en su totalidad. Entonces, comenzamos con las marcas de fuego, le llamamos, o sea, las zonas que quedan más negras, en donde el fuego tuvo mayor incidencia, pueden ser más de 1000 grados centígrados en este caso, y nosotros vamos descartando o vamos guiándonos en una ruta, en una estructura X, hasta poder determinar cuál fue el origen, porque en este caso de la investigación tenemos tres aspectos importantes. Uno es el origen. Si nosotros vemos, por ejemplo, un incendio en una vivienda, dicen, ¿y dónde se originó el incendio? Muchas veces creemos que es la causa y son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es el origen. El origen es el espacio físico donde se genera el incendio en este caso. En un cuarto, por ejemplo. En un cuarto puede ser la cocina, en un cuarto, en la sala, ese es el origen. Pero entonces decimos, ¿pero la causa cuál fue? Un cortocircuito, una vela, una llama abierta, etcétera. Entonces nosotros vamos descartando, pero muchas veces si el edificio no cuenta con energía eléctrica, entonces ya descartamos esa posibilidad. Nos hemos encontrado en bodegas en donde se han incendiado y no hay energía eléctrica. Entonces complica la investigación y nosotros no podemos dar un dato a la ligera, por así decirlo, sin tener la certeza de qué pudo haber ocasionado el incendio. Entonces, es un trabajo muy importante que se genera incluso con videos o con alguna información de los informantes previo a nuestra llegada. Cuando llegamos, todas estas informaciones que yo le mencionaba, las puertas, las ventanas, el color del humo, el color de la llama, los edificios involucrados, toda esta información nos sirve para ir ubicando y poder determinar cuál fue el origen. Esta es una persona aparte que recopila esta información. Me imagino, o sea, el bombero está en el trabajo de controlar el fuego. ¿Se destina a una persona que se dedica a eso? Efectivamente, tenemos en este momento 35 inspectores, por ejemplo, para el plan Vacaciones Seguras, tenemos 35 inspectores. Son personas que son entrenadas porque debe ser bombero, debe tener conocimiento de control y extinción de incendios. Y luego ellos tienen una especialidad que es la investigación. Eso es determinar aspectos importantes, por ejemplo, cuál es la carga de fuego, cuál es el material que se encontraba, había energía o no, era de día, era de noche. Las personas incluso cuando fallecen dentro del incendio, poder tener alguna perspectiva si falleció durante el incendio, fue antes del incendio, en fin, toda esta pericia de poder llegar a determinar, porque muchas veces son incendios provocados. Entonces uno va descartando al momento de ir siguiendo este proceso para poder determinar cuál fue, al final lo que más cuesta es la causa y la fuente. Muchas veces no se logra determinar, sino que lo manejamos como una hipótesis, pero algunas veces es muy práctico porque tenemos información, tenemos videos, y tenemos el peritaje como tal, que es llegar y buscar las marcas de fuego donde se generó mayor temperatura. En este caso, yo decía, pueden oscilar arriba de 1000 grados centígrados y que esto va dejando unas marcas para poder determinar dónde se originó. Por ejemplo, algunas veces tenemos incendios en vehículos. Regularmente los incendios suceden en el motor, pero puede ser que no suceda ahí. Hace poco encontramos un vehículo que las 3 llantas estaban calcinadas, pero habían 3 que tenían menos daños que una. Entonces, al final se determina que el origen es donde hay más destrucción, o sea, donde hubo mayor cantidad, en este caso de fuego, de temperatura, obviamente. Así que es un trabajo, digamos, muy especial, muy delicado, para poder obtener en este caso el origen y la causa que origina los incendios, porque pueden ser incluso forestales, que también son un poco más complicados, porque hay que ir buscando el daño hacia dónde la madera está más quemada para poder ir orientándonos y poder determinar a dónde inicia, en este caso, los incendios forestales. Entonces es un trabajo complicado, importante,
como digamos, con habilidades finas, por así decirlo, para poder determinar. Y Pero sobre todo me imagino cuando hay tema de reclamo, de seguro o de mano criminal en una situación como claro, esta. cuando hay, incluso cuando hay personas también que muchas veces fallecen en Fallecen. los incendios, entonces eso demanda esa pericia. Hemos tenido incendios importantes en nuestro país, que hemos tenido buenos resultados en los procesos de investigación, porque hay seguros, o cuando hay personas también, entonces todos los incendios los investigamos, absolutamente todos. Algunas veces, como le digo, son incendios que incluso cuando estamos controlándolos, nosotros ya podemos determinar cuál pudo haber sido alguna hipótesis. Obviamente la confirmamos después con alguna información que logremos recabar, pero de momento podemos decir, aquí hubo un cortocircuito, aquí hubo un derrame de combustible y hubo una chispa X, y ya podemos tener nosotros una hipótesis. Y algunas veces terminamos el incendio y no podemos encontrar esa causa. Muchas veces determinamos el origen, porque lo hacemos con las marcas, por ejemplo, donde hubo más concentración de calor, pero la fuente algunas veces se nos dificulta, y que entonces demanda más tiempo incluso después de haberlo liquidado. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, por favor acompáñanos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Baltasar Solano, director del Cuerpo de Bomberos, y como parte de Protección Civil, director, ustedes se integran al trabajo en el plan de atención de emergencias durante el periodo vacacional. Efectivamente, el Cuerpo de Bomberos es una institución que forma parte del Sistema Nacional de Protección Civil, y trabajamos de una manera articulada con todas las instituciones del sistema como tal. Así que en este plan nos vemos empeñados en poder atender las distintas emergencias. En este caso tendríamos dos planes en curso. Uno sería el plan invernal, que lo seguimos manejando, y el otro sería ahora el plan de vacaciones seguras 2022 en las festividades de esta fiesta de agosto. Así que estamos empeñados en este caso con 650 bomberos operativos distribuidos a nivel nacional en 18 estaciones, dispuestos a atender cualquier llamado de la población salvadoreña. Y también estamos empeñados en la parte de las festividades como tal. Tenemos 35 inspectores. Vamos a hacer un recorrido por los diferentes restaurantes cercanos a nuestra ciudad, llámese El Boquerón, los Planes de Rendero, Calle Huizúcar, la Ruta Panorámica. Así que vamos a estar visitando estos restaurantes con el objetivo de poder identificar algún riesgo que se pueda generar relacionado a los incendios, o algún tipo de daños a las personas que visitan en este momento, en este caso en las vacaciones. Así que tenemos un plan de verificar las medidas de seguridad que basadas en la seguridad contra incendios, seguridad humana, en este tipo de eventos, y en este caso en los restaurantes, en estas festividades en este caso. Ahora, hemos hablado en otras ocasiones que el trabajo de los bomberos no solo se limita a apagar el fuego, es decir, también hacen otro tipo de trabajo, y en este caso los rescates verticales, o sea, están capacitados para otro tipo de tareas en los vehículos, rescate de personas, que también lo ponen a servicio de la población, sobre todo en este periodo vacacional también. Efectivamente, como yo le decía, tenemos dos planes. Tenemos el invernal, que incluso estamos atentos, incluso antes de que llueva, ya estamos empeñados en los lugares identificados como vulnerables. Hoy estamos con el plan de las vacaciones en este marco de la inspección de los restaurantes, pero las emergencias comunes o el abanico de respuesta que nuestra institución tiene ahora ya no es solo extinguir incendios, solo estar con una motobomba en las labores de extinción. Ahora
nos llaman porque hay que capturar una serpiente, nos llaman porque hay que ir a rescatar a una zarigüeya, a un perrito, a un gato. Nos llaman por algunas veces algún caballo que queda atorado en algún pantano. Nos llaman también en este caso los accidentes de tránsito, basados también que todas las personas están, o la mayoría están de vacaciones y visitan la playa, lugares turísticos, y entonces se genera ese riesgo de poder tener esta accidentabilidad. Así que estamos empeñados también en los incendios como tales, en vista que en esta época las empresas o las industrias pues están de vacaciones, algunas de ellas, y se pueden generar estos cortocircuitos, y entonces la identificación del incendio como tal muchas veces es más tardía que cuando hay personas para poder alertar. Involucrados también en la respuesta a incidentes con materiales peligrosos. Algunos vehículos que transportan estos productos pueden tener algún tipo de accidente por la carga vehicular que hay también. Los rescates en altura, muchas veces se dedican, en este caso, las personas a visitar centros turísticos en donde hacen canopy, por ejemplo. O caminatas al caminatas, volcán. o hay personas que se pierden y hay que ir a buscar, a rescatarlas. Entonces estamos empeñados en toda esta diversidad de actividades que la población demanda en este caso. Somos una institución, yo siempre he dicho, una institución muy noble al servicio de la población salvadoreña, y que no solo hacemos la extinción del incendio. En este caso, la época de invierno, tenemos los incendios estructurales, los colapsos en las viviendas debido a algunos muros, algunas casas que ceden, las inundaciones, los desalojos de árboles en las carreteras, en vehículos, en viviendas. Y en la época seca tenemos los incendios forestales, los incendios en maleza, sin dejar de lado todas estas emergencias cotidianas que, ya sea en época seca o en invierno, siempre las tenemos. Ahora también, director, en el caso de los accidentes de tránsito hemos visto utilizar equipo hidráulico a los miembros del cuerpo de bomberos cuando queda demasiado prensado, digamos, y le afecta una pierna, le afecta un brazo al conductor, donde se tienen que hacer cortes precisos con ese tipo de herramienta para liberar a la persona y que pueda ser estabilizada. Efectivamente, el equipo de protección personal es un equipo similar, llámese al estructural, porque la diferencia es que no usamos un autocontenido, un equipo para respirar, que es el que nosotros utilizamos en los incendios estructurales. Pero básicamente es el equipo para estar preparado a los incendios estructurales, el que se utiliza en el rescate vehicular. Asimismo, tenemos esos equipos hidráulicos que son expansores y son cortadores, porque las personas muchas veces quedan atrapadas de sus extremidades inferiores y algunas veces del tronco. Es muy complicado el rescate, porque muchas veces en el afán de poder rescatar utilizamos palancas, y muchas veces en la palanca uno hace descompresión por un lado, pero hace compresión por otro. Entonces liberamos una parte, pero hacemos una acción otra vez al cuerpo, y no es lo correcto. Lo correcto es usar una cizalla o un expansor para poder separar los hierros retorcidos que muchas veces están incrustados en el cuerpo de las personas. Es una acción muy complicada, porque hay que hacer precisamente, como usted muy bien lo apunta, cortes precisos, cortar la pieza que esté incrustada en el cuerpo. Y luego, pues, una vez liberado, muchas veces es difícil, se necesitan equipos de más de, o mejor dicho, de 10.000 PSI, porque los equipos hidráulicos de 5.000 PSI, muchas veces cortar el chasis de un bus, de una rastra, no se puede hacer. Entonces esto demanda equipos de, por ejemplo, 10.000 PSI, que son equipos que tienen más presión, más corte, y entonces ellos sí ya podemos cortar algunas piezas tan complicadas, como los pedales, que son hierros, o en este caso metales muy resistentes. El volante muchas veces no se puede cortar tan fácil, entonces demanda un equipo con más libraje, en este caso más robusto, y por ende los costos son más altos. Y luego, pues el extraer a una persona, eso demanda cuidados muy especiales, porque uno siempre sospecha de una lesión de columna.
Eso implica poder moverlo a una camilla, ponerle un cuello, porque si yo lo halo de una manera inadecuada, puedo generar más problema del que ya tiene y por ende lo puedo generar parapléjico, por ejemplo, con lesiones de por vida. Entonces ese es el cuidado de no poder, o mejor dicho, de evitar mover a una persona de una manera inadecuada, sin tener una camilla. Por ejemplo, no es correcto sacar a una persona que está accidentada o atrapada, en este caso, liberarla y pasarle en brazos a una camilla o pasarle en brazos a un vehículo. Lo ideal es en el lugar o en el vehículo, en este caso, pues trasladarla a una camilla con cuello, con todo el soporte debido y luego en la camilla trasladarlo a una ambulancia para ser trasladado a un centro asistencial. Esos movimientos riesgosos de poder sacar a alguien en un vehículo sin esos cuidados se da solo en aquellos casos en donde puede hacer que el vehículo esté incendiado y demande, en Rapidez. este caso, esa velocidad. Es más importante en este caso salvarle la vida, aún a costa de que se le puede generar alguna lesión, pero no nos da el tiempo para poder tener esas acciones así como un poco delicadas. Sin embargo, si tenemos todo el tiempo del mundo y no tenemos riesgos, pues es necesario, o mejor dicho, indispensable poder utilizar las camillas, los cuellos y los movimientos adecuados para evitar generarle más lesiones. Incluso he visto que cuando el accidente es fuerte y se le incrusta algún tipo de metal o algún tipo de material extraño en el cuerpo a la persona, se va así al hospital. O sea, no tratan de sacarlo para no generarle una complicación o un desangrado a la misma. Definitivamente, muchas veces la persona puede tener, nosotros le llamamos cuerpos extraños. Entonces puede entrar algún metal en el cuerpo, en este caso se deja el paciente con esa pieza, no hay que, o mejor dicho, no lo extraemos porque generamos más lesión. Muchas veces puede hacer que esa pieza esté deteniendo un proceso hemorrágico, por ejemplo. Y si yo lo saco, le genero y ya tendría más problemas. Eso tendrán que hacerlo los doctores en este caso, ya en un centro asistencial, que serán los especialistas, y no nosotros. En este caso hacemos primeros auxilios para poder protegerle una fractura, para poder parar una hemorragia, para poder tener esos cuidados de no generar más lesiones de las que ya tiene del accidente y poder trasladarlo de una manera adecuada a un centro asistencial. Con esto logramos dos cosas: reducir el dolor y en este caso tener mayor posibilidad de que la persona no pueda tener daños colaterales, en este caso, o efectos secundarios debido a una mala manipulación que se puede hacer, y obviamente tenemos mayor posibilidad de que esta persona sobreviva, porque muchas veces son lesiones importantes que se pueden generar porque pasa mucho tiempo la extremidad compresionada, por así decirlo. Esto genera o desencadena problemas importantes como un síndrome de aplastamiento se puede generar, aunque eso demanda mucho tiempo, pero puede hacer que en un accidente de tránsito podamos tener este tipo de lesiones. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de liberarlo. Eso pasa mucho en las estructuras colapsadas, personas que quedan atrapadas en terremotos, en viviendas. Entonces muchas veces la persona, cuando uno llega, le dice su nombre, la edad, etcétera, su familia, qué hora es, pero cuando uno la libera, fallece. Entonces eso se descubrió en la Segunda Guerra Mundial, en donde los soldados, en este caso, los liberaban y fallecían. Entonces es un problema que se genera en nuestro organismo cuando liberamos sin hacer un procedimiento médico respectivo. Entonces esas condiciones muchas veces se pueden dar en los accidentes de tránsito, no en este caso. Así que es un trabajo muy delicado y hay algunas otras cosas importantes. Por ejemplo, cuando uno llega a querer cortar el vehículo para poder liberar a la persona, uno tiene que tener un conocimiento sobre por dónde pasa la tubería que abastece la bolsa de aire del vehículo. Muchas veces a la hora de colisionar no se estallan las bolsas. Entonces el sistema queda intacto. Y si yo corto, por ejemplo, un pilarillo en un vehículo X, ¿se puede activar? Se puede activar y el bombero sufre una descarga porque está a una cantidad de libras importantes de presión. Es un sistema presurizado. Sí. Entonces es de tener ese cuidado a la hora de cortar. No es porque se me ocurre cortar
para liberar, porque también puedo generar más daño del que aún está. Entonces esto demanda estarse actualizando, no solo con las herramientas, sino con los vehículos también, porque le cambian las tuberías a los vehículos de un modelo o de un año a otro. Entonces, toda esta información es importante, entonces uno tiene que estarse actualizando en esta área de rescate. Asimismo, también tenemos equipos tecnológicos, ahora ya no son de motor, por ejemplo. Ahora está viniendo mucho equipo de batería, que tenemos como más viabilidad, más versátil para poder trabajar en barrancos. Sí, si no el vehículo tenía que quedar en una posición y poder darle el soporte al equipo hidráulico. Y en este caso de los accidentes es importante la estabilización, porque muchas veces uno tiene una visión túnel del paciente, pero no sabemos si hay derrame de combustible, no sabemos si el vehículo se puede mover de posición y podemos generarle más daños al paciente en este caso. En fin, es una tarea complicada cuando nosotros tenemos en este caso personas con vida, porque el lema de nosotros es que por un vivo nos arriesgamos todos, porque una vida no tiene precio, la verdad. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Conversamos con el director del Cuerpo de Bomberos y ya está en proceso de formación la tercera promoción de aspirantes precisamente a integrarse a la institución, al Cuerpo de Bomberos. Director, ¿de cuántos estamos hablando? ¿Cuántas personas que buscan incorporarse? Bueno, ahorita tenemos la segunda promoción en entrenamiento, en capacitación. Tenemos 320 personas. Dentro de ellas tenemos 70 mujeres que se están formando como para ser bombero, en este caso, para en un periodo de tiempo poder estar ya al servicio de la población salvadoreña. Y luego tenemos la tercera promoción, que va a ser de 300 bomberos, igual irán mujeres también en este proceso, que vale la pena destacar. Y ya tendríamos nosotros a final del año más de 1.200 bomberos operativos empeñados en la respuesta a nivel nacional. Esta fue una promesa de nuestro presidente Nayib Bukele y pues ahora yo tengo más de 30 años de ser bombero y nosotros nunca tuvimos una promoción de esta envergadura, tener al Cuerpo de Bomberos con 1.200 personas empeñadas al servicio de la población salvadoreña, con equipos de protección personal, con vehículos, con técnicas, con una preparación. Eso es un tema muy importante, muy honrado de pertenecer a una de las instituciones que se está transformando. Asimismo, tenemos proyectos también en remodelar las estaciones a nivel nacional. En fin, no solo es el talento humano, sino que estamos también con la remodelación de la infraestructura. 18 estaciones a nivel nacional actualmente. 18 de momento que vamos a generar estos procesos para poder remodelarlas. Y luego también hay proyectos para poder construir más estaciones y la compra obviamente de más motobombas para poder tener mayor capacidad de respuesta. Así que es una transformación integral en donde lo hemos planificado por fases. Así que estamos ahorita, en este caso, con su pregunta, es el hecho de que vamos a tener ya la tercera promoción, en este caso de 300 bomberos, para poder sumar a final de año más de 1.200 bomberos al servicio de la población. Estarían pasando de tener, en un inicio tenían 7 inspectores, ya nos estaba contando usted la función que tienen los inspectores, a 40. A 40, definitivamente. Eso porque nuestra institución, la respuesta quizás es la visible, es la que vemos en la televisión, la que escuchamos por la radio, pero nosotros tenemos un apartado
un personal que se empeñe en la prevención y la mitigación. Tenemos un departamento en donde nosotros brindamos todas estas capacitaciones como primeros auxilios, evacuación, rescate, atención de incidentes con materiales peligrosos, a las escuelas, a las instituciones públicas, a las empresas, a las industrias. Y luego tenemos un departamento también que se empeña en las inspecciones, en ver los riesgos de incendio, en ver la seguridad humana como tal, en los aforos, las puertas, los pasillos, las gradas, los pasamanos, todo tiene unas distancias, unas medidas acorde a los niveles del edificio, al aforo, etcétera. Entonces, ese departamento se encarga de velar en este caso por la prevención y la mitigación, y brindando recomendaciones incluso en edificios que están en proceso de construcción y en los que ya están construidos, pues algunas veces de cambiar, de que la puerta debe abrir hacia afuera, de que la grada necesita un pasamano, de que la puerta debe ser más ancha, de que las cisternas que han sido diseñadas no abastecen el sistema hidráulico que se tiene para la protección del edificio. En fin, todas estas recomendaciones se encarga este departamento con el objetivo de prevenir o mitigar los incendios, cómo colocar los extintores. Muchas veces creemos que un extintor sirve para todo, o que un extintor lo puedo colocar en cualquier lugar, independientemente de cuál sea. Los extintores tienen, de acuerdo al tipo de fuego que apagan, muchas veces generan más problemas el utilizar un extintor no adecuado a un incendio eléctrico, por ejemplo. No podemos tener un extintor de agua. Entonces, por poner un dato, así que las instalaciones se protegen de acuerdo al riesgo de incendio que éstas tienen. Así que hoy tenemos en este proceso de transformación más inspectores, lo cual vamos a lograr cubrir más empresas, más áreas, poder determinar o poder brindar este tipo de recomendaciones a más empresas y por ende, si nosotros tenemos esta acción, vamos a lograr reducir la cantidad de incendios estructurales y, por qué no decirlo, muchas veces lesiones o pérdidas de vidas humanas. Así que le estamos apostando también a las dos áreas, tanto la prevención y mitigación como a la respuesta como tal. Ahora, estas inspecciones son las que hemos podido notar en los mercados, por ejemplo. Tuvimos una racha de accidentes pues, muy lamentable en diferentes mercados, en varias zonas del país. Ese es parte del trabajo de estos inspectores, o sea, hacer las verificaciones, las capacitaciones, los señalamientos de las deficiencias en los sistemas eléctricos o sobrecargas que se puedan estar generando. Efectivamente, estos inspectores se encargan, en este caso o en este momento, digamos, tenemos planes, hoy en agosto, verificar la parte de los restaurantes. Hemos hecho inspecciones en los mercados, hemos hecho inspecciones en discotecas, en instalaciones, en industrias, y en la época, o mejor dicho, durante casi todo el año, pero efectivamente o con más énfasis en diciembre, lo de los productos pirotécnicos, que también tenemos esas personas empeñadas en realizar estas inspecciones en las industrias, en este caso que procesan los productos pirotécnicos, bodegas en donde se almacenan estos productos. En fin, el riesgo de incendio es muy amplio en nuestro país, así que con esta cantidad de inspectores podemos tener este grupo de personas empeñados en poder identificar toda esta cantidad de riesgos que pueden existir en las empresas, en las industrias, y luego, pues obviamente, brindar recomendaciones para poder prevenir. Pero no solo es la parte de incendio, también vemos el componente, como yo lo anunciaba anteriormente, de seguridad humana, que esto versa sobre las puertas, sobre los pasillos, sobre las gradas, los pasamanos, las instalaciones, las alarmas que deben de tener, los puntos de reunión, los planes de contingencia que deben tener. Así que todo esto está enmarcado en la parte preventiva. Asimismo, también tenemos en la parte de transporte, porque nosotros identificamos, o mejor dicho, inspeccionamos a todos los vehículos que hacen tránsito en nuestro país o que importan productos peligrosos. Aquí hay una gran cantidad de vehículos que trasladan gas propano, amoníaco, oxígeno, acetileno, etcétera, etcétera. Podemos enumerar una cantidad importante de productos que es trasladado en nuestro país, ya sea en calidad de tránsito o
importado efectivamente a la industria que lo procesa Nacional. en nuestro país. Así que también nosotros damos el aval para que los vehículos puedan ser autorizados, en este caso por el BMT, y poder ejercer esa función. Así que es integral, llámese, la verificación o la inspección que realizamos en la parte de seguridad y la parte de la prevención de incendios. Ahí es una coordinación con el Viceministerio de Transportes. Efectivamente, con los materiales peligrosos es un tema con el medio ambiente, con el Ministerio de la Defensa, en este caso con el BMT para el transporte. O sea, hay muchas instituciones de gobierno que también emiten estos permisos. Obviamente muchas de ellas son requisitos que bomberos sea, en este caso, quien dé el aval de que el vehículo, en este caso, tenga la señalización respectiva, porque para cada producto peligroso hay una señalización de Naciones Unidas, hay un número que se establece para cada producto y entonces se establece que ellos deben de portar un rombo con un número y con un color de acuerdo al producto que van a transportar. Asimismo, las llantas, el sistema eléctrico, en fin, verificar que ande las MSDS o las hojas de seguridad del producto que va a trasladar, su extintor, los materiales de seguridad básicos que debe portar. Así que todo este tipo de verificaciones se realizan en estas inspecciones en el caso del transporte de productos peligrosos en nuestro país. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. En la pausa estábamos hablando con el director lo que cuesta equipar a un bombero, que muy necesaria la inversión en la protección, en las medidas de protección para él en el combate, por ejemplo, de un incendio estructural. Director, hablamos de $16,000 por cada uno. Sí, es un costo importante, aparte que es un costo quizás aproximado del costo que quizás sacamos a la hora de sumar lo que cuesta el casco, el gorro, la capa, el pantalón, las botas, el autocontenido para poder respirar y no tener que estar, valga la redundancia, respirando el aire o el gas, perdón, que emana o el calor del incendio. Así que es un dato aproximado, pero vale la pena destacar que eso es por un bombero que está al frente de un incendio estructural. Ayer tuvimos 25 en un incendio y tuvimos 6 vehículos. Entonces, ¿cuánto cuesta la extinción de un incendio en este caso? Y luego, pues si uno multiplica $16,000 por 1.200 bomberos operativos que vamos a tener a final de año, entonces esto es una inversión muy importante que en este caso nuestro gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele está haciendo en esta transformación de esta institución al servicio de la población. Pero es importante destacar que esto es para estar en un incendio estructural. Pero si vamos a ir, por ejemplo, a extinguir un incendio en el Denninger, por ejemplo... no le funciona ese equipo. No funciona. Porque primero es que no podemos llevar agua a un incendio forestal. Es muy difícil poder transportar por la topografía. En los incendios forestales hay 3 factores importantes que nosotros le decimos la gran triada, que uno de ellos es el combustible, en este caso es la vegetación, los efectos atmosféricos, muchas veces específicamente hablando del viento, y la topografía, en este caso muy accidentada. Esos 3 elementos permiten que un incendio se nos propague o que sea más fácil de extinguirlo. Obviamente, basado en estos 3 elementos, muchas veces es muy difícil poder llevar el agua a los incendios forestales, y esto demanda poder ejercer trabajos con herramientas, ya sea convencionales o herramientas tradicionales. Ahí estamos viendo algunas imágenes del trabajo de miembros de bomberos y lo que usted dice, no se ve ese gran equipo pesado, el cual no le sería de mucha utilidad, ni caminar quizás pudieran. No se puede poder caminar con un equipo de protección personal para un incendio estructural en este caso.
caminar para poder extinguir incendios forestales es un tema complejo, complicado. Muchas veces hay la parte orgánica que queda en el suelo, que se le llama mantillo, que entonces eso es una tierra, digamos, con una consistencia importante que puede hacer que el bombero se vaya hasta las rodillas incluso y pueda sufrir quemaduras importantes en los pies. También en el cuerpo obviamente puede quedar atrapado, en fin, hay diferentes técnicas que los bomberos son entrenados para poder, en este caso, poder atender las emergencias. Es importante destacar que cuando se entiende un incendio forestal, por ejemplo, nos dicen, mire, hay un incendio forestal en el volcán de San Salvador, y si me dicen, mire, son las 11 de la mañana, ¿hacia dónde va el fuego? Entonces el fuego busca las partes calientes, por así decirlo. En este caso, el fuego va a ir hacia la parte más alta del volcán, entonces las llamas van a ir buscando hacia arriba del volcán. Pero si es de noche, la parte más caliente está abajo, que es el llano. La parte superior está más fría. En este caso el fuego, la llama va a venir, el fuego en este caso va hacia abajo. Entonces son criterios técnicos a tomar en cuenta para poder hacer las líneas, en este caso de control, o las rondas como comúnmente se llaman. Para ello utilizamos herramientas tradicionales y herramientas convencionales. ¿Cuáles son las tradicionales? Las que se utilizan en la agricultura, llámese palas, piochas, azadones, etcétera. Pero también tenemos herramientas convencionales que hasta los nombres son un poco complicados. Por ejemplo, tenemos una que se llama Pulaski. ¿Qué es un Pulaski? Que en un extremo es tipo piocha y en el otro extremo es un hacha. Entonces tiene una versatilidad. Tenemos una herramienta que se llama matafuego, que sirve para desplazar el oxígeno de la maleza, que es una lámina de hule con un mango como pareciera una escoba, que lo utilizamos para desplazar el oxígeno y por ende vamos a extinguir el incendio. Y así podemos hablar de la combinada, podemos hablar del macleo, que también es un rastrillo o un azadón. Así que esos dos tipos de herramientas son las que utilizamos para poder lograr extinguir los incendios forestales. Entonces, y se apoyan también, hay unas mochilas que he visto que llevan con un poco de agua, y también los helicópteros que apoyan las tareas. Sí, es el único recurso, o mejor dicho, una mochila es donde podemos llevar la poca agua que se puede trasladar a un incendio forestal. Obviamente, si pudiéramos tener un recipiente o un reservorio, llámese, de agua en una zona X, pues eso nos ayudaría muchísimo, pero muchas veces no se tienen. Entonces los vehículos para poder llegar ya no son las motobombas, sino que son vehículos de doble tracción. Y entonces, hablando del equipo, esto demanda un equipo totalmente diferente al que se utiliza en los incendios estructurales. Y si vamos al rescate o a la atención de accidentes de tránsito, ya vamos con equipos hidráulicos que tienen un costo importante también. Todas las herramientas para estabilizar el vehículo, las camillas, los cuellos, los botiquines, en fin, todo eso es un costo extra que se tiene a la hora de atender los accidentes de tránsito. Y ahora que están de moda, por ejemplo, la captura de serpientes, también se utiliza un equipo especial para capturar serpientes. El desalojo de las abejas, utilizamos un traje diferente para poder desalojar las abejas. Es como de apicultor. De apicultor. Y luego un tema importantísimo es el rescate en altura, que se utilizan trípodes, que se pueden ser bípode, monópode, o sea, un sistema para poder bajar en barrancos, en pozos. Requiere cuerdas, requiere de sensores, ascensores, en fin, es un equipo totalmente diferente al estructural. Y si nos vamos más allá, el equipamiento para poder atender un incidente con materiales peligrosos, hay equipos que cuestan $1,000, más de $1,000 un traje, y solo se puede utilizar una vez. Y para poder entrar a cerrar una válvula, a poner un parche, a instalar un kit en un cilindro que se está fugando, muchas veces van a entrar 6 o más personas para poder lograrlo. Entonces, al final, cada emergencia demanda un equipo diferente y todo es muy costoso. Así que esa es la inversión importante que estamos teniendo, o esa transformación, por así decirlo, importante que se está teniendo para poder tener un cuerpo de bomberos más eficiente, más eficaz, que pueda llegar de una manera oportuna, como lo hicimos ayer. En Sonsonate, la semana pasada también solo se nos quemaron 3 puestos.
es importante, pero se pudo haber quemado todo el mercado. Entonces, ayer se quemó un nivel, el cuarto nivel, se pudo haber quemado más niveles del edificio o incluso edificios aledaños. Entonces, con esta velocidad de respuesta logramos controlar los incendios de una manera más rápida y tenemos mayor posibilidad de salvar más vidas, que es lo más importante en este caso. ¿Pudieran ir más rápido si la gente se aparta cuando ve las unidades y si no hacen llamadas falsas al sistema? Qué buena observación la que hace. Muchas veces cuando va un vehículo con sirena abierta, ya sea una ambulancia, en este caso los camiones de bomberos, muchas veces quizás porque llevan los vidrios cerrados, el radio del vehículo encendido, no escuchan la sirena y no nos dan el pase. Pero muchas veces hay tráfico tan pesado que se nos dificulta poder llegar y muchas veces es una persona que está atrapada y demanda ese auxilio. Y por otro lado, nos hacen muchas llamadas falsas, nos dicen, mire, hay un incendio en tal lado, sale la unidad lo más rápido que podamos. Y lo importante, yo digo, quizás no es el hecho de que vayamos a un engaño. El importante es que muchas veces nos alejamos de una emergencia real. Claro. Puede ser que en ese momento, al otro extremo, esté una persona que esté demandando ayuda y nosotros estamos en el otro extremo, entonces nos vamos a demorar y puede hacer que el tiempo no nos dé para poder controlar el incendio o para poder salvar una vida en este caso. Así que el llamado es que nos den pase a las unidades de emergencia y que no nos hagan llamadas falsas. Y ahí estamos, 724, nuestro teléfono es el 93, pero también pueden hacerlo al 911, así que ellos nos derivan la llamada, pero el teléfono de emergencia específico del Cuerpo de Bomberos es el 93. Muy bien. Director, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, gracias a ustedes por poder darnos este espacio y poder compartir con la población salvadoreña en las actividades que realiza una institución tan noble como es el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, al servicio de la población salvadoreña, obviamente. Muy bien, gracias a ustedes por su sintonía, que descansen, que disfruten su fin de semana y el feriado también de la próxima semana. Su cita con nosotros el día lunes. Los esperamos.